cerebrovascular, todo lo que usted debe conocer, qué debe hacer frente a manifestaciones sugerentes de este tipo de eventos para poder garantizar la funcionalidad y la vida del paciente. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de hipertensión descontrolada y diabetes descontrolada como factores de riesgo para presentar un accidente cerebrovascular. Y me gustaría que pudiéramos ampliar esta parte, porque sabemos que tenemos una población importante de gente que es hipertensa y lo desconoce, que es diabética y lo desconoce. Entonces, la importancia de poder, primero, conocer el diagnóstico y, segundo, mantener esas enfermedades en control como una forma de reducir el riesgo. Mira, Liz, dentro de los pacientes que nosotros recibimos, mira, yo te diría que puede aparecer un paciente que en el momento en el que lo recibamos tenga las presiones normales. Puede aparecer uno. Uh-huh. Pero el 99% de los pacientes con ACV, sobre todo esos pacientes hemorrágicos por aneurismas rotos, lo que los lleva, y en el caso del ACV, es la hipertensión arterial como factor de riesgo número 1. El 99%. Sí, estoy hablando de la práctica, de su práctica, claro. Sí. Entonces, pero tú tienes que el 90% de los ACV se pueden prevenir, 90% con control de la presión arterial. 90%. El 90% de los pacientes con ACV se pueden prevenir con control de la presión arterial. El factor de riesgo más importante, afortunadamente, es modificable. ¿Por qué? Porque el 35% de la población, un poquito más, dicen algunas investigaciones, el doctor Ángel González Medina siempre nos mantiene actualizados en este sentido, da cuenta de que el 35 al 37% de la población dominicana es hipertensa. Entonces, es una población que no tiene muchas veces la información de lo que significa hipertensión. Hay gente que te dice, sí, yo sufro. Le dice, ¿usted es hipertenso? No. No. ¿Usted toma pastillas para la presión? Sí. Y se la toma todos los días. Bueno, entonces, eso es un riesgo que muy alto frente a esta enfermedad. Entonces, claro, esos factores de riesgo donde incluye el mantener, por ejemplo, el caso del diabético. El diabético tiene niveles altos de azúcar en la sangre y usted coge una botella de agua y usted ve cómo el agua se mueve, sí, ¿verdad? Con qué facilidad. Usted coge una botella llena de melaza, es un líquido, pero usted ve con qué dificultad se mueve. Claro. Y eso hace que el paciente diabético descontrolado, con niveles tan altos, se tapen las arterias. Entonces, por esa razón, el paciente hipertenso, el paciente diabético, son pacientes que terminan haciendo tantas enfermedades cardiovasculares y específicamente, en este caso, cerebrovascular. Claro, entonces esos son factores de riesgo que se pueden modificar con el control adecuado. Así mismo es. Está el tema, por ejemplo, de los lípidos altos. Paciente con hiperlipidemia, con colesterol alto. El paciente que no hace ningún tipo de actividad física, que no se mueve más que para doblar el codo, tomarse su trago. Entonces, el sedentarismo es un factor de riesgo también muy importante. La obesidad, sobre todo la obesidad central, la obesidad a nivel abdominal, las vísceras. Está el tema, Liz, Uh-huh. de los pacientes que llevan hábito tabáquico. Esos pacientes que fuman. El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes en la enfermedad vascular. No solamente cerebrovascular, sino en la enfermedad vascular. Tanto periférica, paciente vascular es un paciente que tiene muchas veces insuficiencia vascular. Tú le ves la piel, se le forman úlceras a veces en los tobillos por enfermedad vascular. El corazón por igual, se daña por donde quiera que haya arterias pequeñas, se van a ir enfermando. Entonces, en la enfermedad aneurismática, el paciente con hábito tabáquico es un paciente que va a ver crecer el tamaño de un aneurisma exponencialmente a los 2 años. Claro. Doctor, y nosotros tenemos
que ahora un problema mayor con el tema del tabaquismo y son las nuevas formas de tabaquismo. Sí. Todos esos dispositivos Que electrónicos. son muy light, son muy Se les tienen una resta capacidad ese- de camuflar el problema. Ujú, claro. Sí. Hay algunos estudios científicos que comprueben quizás a estas alturas en que ya tenemos varios años manejando esos temas, sobre todo en población joven, que comienza este hábito tóxico a temprana edad por estas nuevas modalidades. ¿Hay alguna estudios científicos que mira, puedan... los estudios que más a nosotros nos interesa destacar son los estudios randomizados, estudios que muestren. Entonces, el tiempo que ha transcurrido del auge de estos dispositivos a la fecha no nos ha dado todavía el chance de recibir la información con criterios de evidencia del daño que provoca. Pero ya tú tienes, por ejemplo, casos de pacientes con trasplante de pulmón Sí. como consecuencia. consecuencia de los vapers, de los cigarrillos electrónicos. O sea, el tabaco en términos generales, el que no lo quiere entender, pues ya ese es su problema, pero no puede alegar que no ha recibido información del efecto que tiene en el sistema cardiovascular. O sea, Doctor. en términos generales es uno de los graves problemas. El tema del el abuso del alcohol Sí, claro. y las drogas, sobre todo la cocaína, provocan un efecto angiopático, un efecto dañino dentro de las arterias. Doctor, esas personas que tienen un familiar de primera línea, un papá, mamá que sufrió un accidente cerebrovascular, ¿tienen algún riesgo? ¿Hay factores genéticos que puedan influir en que un paciente sufra un accidente cerebrovascular? ¿Deben tener algún seguimiento especial esas personas? Sí, mira, en el caso, por ejemplo, de los aneurismas cerebrales son, probablemente, Liz, el elemento, ¿verdad?, que tiene mayor relación desde el punto de vista heredofamiliar. Okay. Una persona que tiene un aneurisma cerebral, los hermanos, los hijos, los padres, en el caso de que estén evidentemente, ¿verdad?, que sobrevivan, entonces van a tener que investigar si tienen un aneurisma, porque hay una relación en el aspecto heredofamiliar. Sí. El caso de los aneurismas cerebrales. Entonces, ¿qué pasa con ello? Bueno, que también a ese factor, entonces se agregan los demás que ya hemos señalado. Sí, entonces, sí, pacientes que tienen este tipo de condición son pacientes que tienen que identificar si poseen esta condición. ¿Por qué? Porque un aneurisma, el 3 al 8% de la población, se dice en algunos estudios, pero el consenso mayor es entre 3 y 5% de la población general que tiene un aneurisma, ¿verdad? Pero los aneurismas normalmente no dan síntomas. No. Y si usted tiene las presiones arteriales controladas, pues esos aneurismas no se van a romper nunca. Entonces muchas personas tienen aneurismas, no son hipertensos, y si son hipertensos están controlados y esos aneurismas no se van a romper nunca. Entonces, fíjate cómo ese elemento es tan importante, lo ligado a factores de riesgo que desencadenan la ruptura de los mismos. Claro. Entonces, ¿qué más decirte de todo esto, Liz? Sí, me gustaría saber, doctor, porque a veces el paciente tiene un ACV, es atendido oportunamente y se olvidan de dar seguimiento. ¿Puede un paciente que ya tuvo un ACV repetir el evento? Bueno, esa es una de las preguntas más interesantes que tú has hecho. El factor de riesgo para un paciente que tuvo un ACV más importante es que ya le dio tenido un ACV. Exactamente. Entonces, por esa razón, todo paciente que ha tenido un ACV tiene que ir a consulta. Dice, bueno, pero ya le dio, bueno, pero está a riesgo de que le vuelva a dar. Entonces, ¿por qué tiene que ir? Bueno, porque tiene que ver cuál fue la causa. Exacto. Causas del ACV isquémico, por ejemplo. Ya hemos dicho que la hipertensión es lo que provoca el ACV. Pero ¿por qué razón? Bueno, tú puedes tener que un paciente que tiene las arterias que
van hacia el cerebro. La carótida, por ejemplo, que es una arteria grande que va por la parte una derecha y otra izquierda, ¿verdad? Las vertebrales también, son 4 arterias que entran al cerebro. Una de esas arterias, si está estrecha, muy estrecha, entonces eso puede ser la causa de que la sangre cuando choca en esa arteria estrecha forma una turbulencia y forma un coágulo. Entonces puede ser eso. Y además puede desprender una plaquita, ¿verdad? Un pequeño fragmento y enviarlo hacia el cerebro. Entonces, identificar que un paciente tiene una estrechez es un elemento fundamental, crucial ya en un paciente que le dio un ACV. Claro, hay que dar seguimiento ahí. Exacto. Un paciente que hay que hacerle un eco, hay que ver su corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta el 40%, entre el 25 y el 40% de los ACV isquémicos son causados por una arteria estrecha. ¿Ok? Entonces, evidentemente que ese paciente hay que hacerle ese Doppler de carótida, hay que hacerle ese eco. ¿Por qué? Porque tiene que un 30% de los ACV vienen de origen cardíaco. Entonces, un paciente que tiene un foramen oval permeable, eso es un hoyito que mientras estamos en el vientre de mamá debe estar abierto, pero cuando nosotros nacemos tiene que cerrarse. Si permanece abierto, eso puede hacer que en situaciones como la fibrilación auricular, que es cuando el corazón, estamos muy taquicárdicos, entonces el corazón, las cámaras cardíacas se mueven de manera asincrónica y eso puede provocar un coágulo y entonces viajar y enviarlo hacia el cerebro. Entonces, esos son elementos que en un paciente que ya ha tenido, lo mismo que todos los laboratorios que hay que hacerle a un paciente. Identificar factores de riesgo, si la coagulación está alterada, todo eso en el paciente que ha tenido un ACV hay que identificarlo. Y fundamentalmente lo propio, Liz, el asunto de hacer una resonancia cerebral. Por supuesto. En ese paciente para darle seguimiento. Para dar seguimiento. Sí, señor. Doctor, antes de irnos, tenemos pocos minutos ya, pero me gustaría que pudiéramos repetir, porque en la repetición está el aprendizaje, esas manifestaciones que no hay que pasar por alto y que hay que ir en busca de ayuda porque son sugerentes de un ACV. La debilidad de un lado del cuerpo, la pérdida de la visión, el peor dolor de cabeza de su vida, y todo esto de manera repentina, trastorno del habla. Entonces, todo esto es lo que nos va a ayudar a que la gente tenga la posibilidad de recibir ayuda a tiempo. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Definitivamente. Doctor, yo creo que este trabajo social que usted realiza cada mañana aquí de poder orientar a la gente, de poder enseñarle a la gente cómo identificar esas manifestaciones, es un trabajo que nos ayudará, aunque sea en algunos años posteriores, pues a salvar más vidas. A ustedes sáquenle provecho a este contenido, repítalo otra vez en nuestro canal en YouTube, compártalo con la gente que usted tiene a su alrededor para que este tipo de información siga difundiéndose. Hasta aquí hemos llegado, doctor. Así mismo, ¿eh? No le cambia, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica.